Ramón, yo te quiero hacer dos provocaciones, pero con tres preguntas. La primera provocación es, yo sí creo que Rusia es invencible militarmente, por lo menos en el mediano plazo, y por mediano plazo me refiero a unos 10, 15 años, y creo, por las expresiones que he estado viendo de algunos mandatarios, de algunos dirigentes, incluso de gobernadores de los oblasts, porque también es cierto que muchos de nosotros solamente nos estamos dejando llevar por lo que publican los medios occidentales, puesto que muchos pues no hablamos ruso, no le entendemos, pero ahora ya hay herramientas que te permiten incluso ver las declaraciones, traducirlas al castellano o al inglés, ¿no? Y también muchos han dicho que efectivamente entienden que del lado de Ucrania no es Ucrania, sino es, si se pudiera hablar de un conflicto asimétrico, es del lado de Occidente, que Estados Unidos sí ha tenido la capacidad para subordinar a los países europeos y las capacidades materiales de Europa, que si mal no estoy, han invertido unos 850,000 millones de dólares en este año nada más en subsidios por la energía. Es decir, la rusofobia por un lado, porque también es cierto que Estados Unidos se aprovecha de la rusofobia que existe en Europa, pero por otro lado, pues también por los mecanismos coercitivos que Estados Unidos tiene sobre Europa y también una especie de ocupación militar de como 70, 80 mil soldados estadounidenses distribuidos en diferentes países de Europa, que ha generado como estos varios factores que Europa se subordina a Estados Unidos para efectivamente pues redirigir las fuerzas europeas contra Rusia y de paso quedarse con los mercados del gas y del petróleo, por mencionar Claro, los sí, más es un importantes objetivo principal, de hecho. de Estados Unidos, claro. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que cualquier potencia militar, en el plano militar, cualquier potencia nuclear, es un hueso duro muy, muy duro de roer. Por Y supuesto. creo que escuchando, leyendo las declaraciones de algunos gobernadores de Oblast y también de gente cercana a Vladimir Putin, de utilizar armas nucleares, yo me parece que, o sea, ahí nos extinguimos como humanidad, ¿no? De hecho, eso es lo que han estado supuestamente tratando de hacer al no cruzar ciertas líneas rojas, en decir, bueno, mando artillería, mando tanques, mando esto, pero nada que pueda ser interpretado por Rusia como una agresión directa, como si todo eso no fuera agresión directa. Pero Sí. yo por ese lado sí creo que Rusia sí volaría esto antes de verse cercenada como Siria o como Libia. ¿Qué piensas? Claro, la política tiene una racionalidad, ¿no? Es decir, los estados, una cosa, como decíamos, es las declaraciones, la ideología, la propaganda, bueno, todo esto ya sabemos lo que es la política a ese nivel, por supuesto. Y otra cosa es los comportamientos objetivos de los estados, que al final lo estamos viendo, por ejemplo, con el pragmatismo de la India, de China, de Iberoamérica, de muchos países africanos o la mayoría. Es decir, que al final los países buscan sus intereses siempre que puedan, claro. Y todo esto es muy complejo porque al mismo tiempo están sometidos, claro, a la hegemonía de los más fuertes sobre los más débiles. Tampoco significa que los más débiles desaparezcan, ¿no? Es decir, que es una relación, son relaciones complejas. Pero lo que resulta seguramente, creo yo, más incierto y por eso mismo más peligroso, ¿no? Y más inquietante, es que y ahí me remito y de nuevo es algo un poco haciendo publicidad subliminal, que trato en mi libro Siguiendo la filosofía política de Gustavo Bueno, es ese principio del que hablábamos en alguna otra ocasión de la dialéctica entre estados, ¿no? La dialéctica política, que es un principio que es objetivo, está operando siempre entre los estados, ¿no? Es decir, que potencialmente son todos unos enemigos de otros, porque de lo que se trata es de preservarse y, por lo tanto, de proteger los recursos que uno tiene e incluso de apropiarse de aquellos de los que no tiene, ¿no? Por las vías que pueda. Entonces, claro, desde el momento en que existe el armamento nuclear, que existe la posibilidad de emplearlo, aunque lo más racional para la preservación del Estado parecería no hacerlo, ¿no? El hecho es que existe y está ahí. Y precisamente lo que hace que Rusia o Estados Unidos pues no sean atacables por otros países es precisamente el poder disuasorio que tiene el hecho de que poseen las armas nucleares. Pero tampoco podemos pensar o dar por hecho que nunca las van a utilizar porque, claro, decimos, bueno, es que desaparecería la humanidad entera, entonces no tendría sentido porque también Pero entonces, ¿por qué se han dotado del arma nuclear? Es decir, en principio sí, la finalidad es disuasoria y es cierto que hasta ahora, pues, bueno,
Estados Unidos sí empleó el arma atómica contra Japón, ha sido el único país que lo ha hecho hasta ahora, como sabemos. Pero la capacidad que ahora tiene el empleo de armas atómicas para provocar una catástrofe que posiblemente, bueno, pues destruiría la mayor parte de la población mundial, si no toda, pues es cierta y esto se conoce, ¿no? Sería algo realmente un panorama terrorífico. Pero por eso decía que era inquietante, es decir, que no podemos tener la seguridad de que no se vaya a emplear, no porque, digamos, racionalmente decidan hacerlo, sino porque hay una lógica, una lógica de funcionamiento, una dinámica en las relaciones internacionales y por eso hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Es decir, si todos los estados hubieran pensado todo lo que iban a perder, todo lo destructivas que iban a ser las guerras para ellos, pues posiblemente se habrían mantenido neutrales o no habrían tomado ciertas decisiones que tomaron, ¿no? Pero es que es la propia dinámica de la escalada, dijéramos, de la rivalidad entre las grandes potencias y precisamente el poder, la potencia objetiva que tienen de destruirse entre sí, lo que hace que la situación, el hecho de que la situación, la posibilidad de que la situación se pueda ir de las manos no es descartable, no es descartable. Es decir, una cosa es que, claro, las decisiones políticas, las decisiones de los estados, a pesar de que en el mundo occidental siempre se intentan individualizar, ¿no? Esto es parte un poco del pensamiento liberal, moderno, todo son lo que decide un presidente, lo que decide una persona, porque como sabemos esto no es así, el presidente prácticamente no decide nada, es decir, los procesos, eso seguramente tú los conocerás también bien, los procesos de tomas de decisiones políticos a alto nivel son procesos muy complejos en los que intervienen muchísimos factores, muchísimos grupos, muchísimos intereses y es muy difícil establecer las cadenas causales en dónde empieza el proceso, dónde acaba. El caso es que al final una entidad soberana toma una decisión que oficialmente sí, por boca de un mandatario político es como lo sabemos, ¿no? Pero detrás de eso hay todo un proceso de toma de decisión muy complejo, de intereses en juego y demás. Entonces, yo creo que la propia dinámica de la política hace que haya un elemento de incertidumbre por el que es razonable preocuparse. Es razonable preocuparse, claro, si nos preocupa evidentemente la posibilidad de una hecatombe nuclear. Otra cosa es que la probabilidad sea muy baja. Eso quiero creer que es muy baja. Pues claro, racionalmente, pues hombre, es que todo el mundo comprende que esto, si de lo que se trata es de preservar el Estado en última instancia y por eso luchas contra un enemigo para intentar salvarte, por así decir, pues no tiene sentido emplear un arma que al final te va a destruir a ti también. Claro. Sí, o permitir que otras potencias nucleares, por ejemplo, como India o Pakistán, que bastaría un conflicto nuclear entre India y Pakistán para que se acabara la vida humana como la conocemos. Totalmente, sí. No necesitamos ir muy lejos. Y que también, pues, tienen ahí una rivalidad, o China y la India, ¿no? Cuando han estado también. Sí, eso es todavía más terrible por la dimensión. Exactamente, que además no escatiman, no han escatimado en los intercambios, por lo menos en declaraciones.